Carlos Pimentel quedó en este caso como un ambicioso. Ambicioso, claro. Carlos Pimentel quedó con una imagen reputacional. Él debería renunciar de la otra posición también. Bastante malograda. Claro. Porque su institución, la que le dio todo el soporte, la que lo promovió, la que le dio el espacio para que él se colocara como un referente, como una voz a favor de la transparencia, de la honestidad, de un ejercicio ético desde el Estado. Ese espacio que es participación ciudadana, que le dio toda la oportunidad, le dijo, es totalmente contrario a la ley que aceptes ese nombramiento. Se lo dijo también la Fundación Institucionalidad y Justicia, que tiene interés alguno en este caso. Y al aceptar esas dos posiciones, Carlos Pimentel se convirtió en un ambicioso más. Y retirando vallas. Y hay bandos y hay gente que está pujando por una candidatura por la otra. Apuestas están haciendo. Pero bueno, aquí estamos preparados para ofrecerles a todos ustedes lo mejor de nuestro contenido de Matutino Su Mundo. Bienvenidos. Así es, José Tomás, con muchísimas informaciones. Iniciamos a esta hora de la mañana nuestro compromiso de mantenerlos a ustedes informados de todo lo que ha estado aconteciendo en el patio y también a nivel internacional. Precisamente eso que está ocurriendo en Estados Unidos con estas elecciones, que ya el próximo 5 del mes de noviembre se estarán llevando a cabo el día 5 de noviembre. Y que hay muchos que ya comenzaron a votar. Claro, el voto anticipado que está aprobado allá. El voto anticipado. Aquí eso no se... El expresidente Barack Obama votó de manera anticipada. Sí. El día de ayer también Joe Biden también ejerció el derecho al sufragio. Y alrededor ya de 41.9 millones de personas han ejercido el derecho al sufragio en los Estados Unidos. Buenos días, buenos días, hola. Yo quisiera saber qué fue lo que comió Javier, porque llegó cargado de muchísima energía. No, pero la verdad es que a los amigos televidentes hay que explicarles por qué que aquí hay otro programa. Es que aquí no se puede decir que las Águilas perdieron. José Tomás Paulino iba a salir del CEU huyendo aquí. No. Yo soy un aguilucho, el aguilucho más moderado que usted pueda encontrar. Si mi equipo está jugando de manera patética, yo no creo que pueda ganar bajo ninguna circunstancia. Pero por una pregunta. ¿Entiendes? Pero ganaron los Dodgers y yo a todo equipo que le gane a los Yankees le voy. Bueno, le hago porras. Está bien, muchas gracias. Por una pregunta, no fue más. Señores, buenos días. Por una pregunta. Pregunté que si Licey ganó. Por una pregunta. Buenos días a todos los amigos y amables televidentes que nos acompañan cada día en Matutino Su Mundo. Javier Fuente, una vez más, acompañado de estas dos princesas y un rey que está con nosotros acá. Gracias. José Tomás, Mansi y Ana Caballero. Y también queremos saludar a todos los dominicanos que están allá, los de la diáspora, en toda parte del mundo. Buenos días una vez más y muchas bendiciones. José Tomás, ¿cuántas informaciones? Muchas informaciones, señores. Saludar a esas personas que están ahí, que se han mantenido pues escribiendo y mandando un mensajito de texto a nuestras redes sociales. De verdad que muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a este proyecto de El Matutino Su Mundo. Nosotros felices y agradecidos de poder estar aquí y llegar a cada uno de sus hogares. Me dijeron tú estás con la bella Maxi. A ver, tú ves. ¡Qué está bueno! Pegada, está pegada. Señores, miren, aunque ayer el presidente de la República, como cada lunes, correcto, ofreció su acostumbrado encuentro semanal, Luis Abinader semanal, con los medios de comunicación o los periodistas que son invitados, y obviamente en ese encuentro siempre ofrece una diversidad de informaciones de primer nivel de importancia para el país, porque son las informaciones que ofrece el presidente de la República, siempre sobre temas muy puntuales. Pero el centro de atención, no solamente de los medios de comunicación, sino del país completo, está enfocado en la decisión tomada por el señor Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones públicas del Estado
Estado. ¿Por qué? Bueno, porque él ayer presentó su carta de renuncia a la segunda posición en la que le había designado el presidente de la República, Luis Abinader, como director de la Alianza Público-Privada. Saben el movimiento de opinión que esto generó, muchos cuestionamientos, opiniones totalmente contrapuestas, opuestas a esta decisión del presidente de la República, porque entendían que había un evidente conflicto de intereses, porque la alianza público-privada va a realizar proyectos y programas que va a tener que licitar. Entonces Carlos Pimentel, como director de compras y contrataciones públicas, debería entonces dirigir esos procesos y se convertiría en juez y parte. Pero además, en la dirección de contrataciones públicas, él tenía un sueldo de 285,000 pesos, entonces prefirió pasar a tener una condición de trabajo honorífico en la Dirección de Contrataciones Públicas y asumir el sueldo que era ligeramente más alto, el de la Alianza Público-Privada, que era 500,000 pesos. Hubo posiciones criticando esa decisión primero del presidente Luis Abinader de designarlo, y también cuestionándolo a él en persona. Primero, de Participación Ciudadana, que ha sido su escudo, que ha sido el estandarte, la institución de la que él fue director ejecutivo, fue director también del capítulo Transparencia Internacional, y fue un hombre que por mucho tiempo cuestionó y abogó por la transparencia, por la ética, por los preceptos éticos y morales aplicados al ejercicio público. O sea, era un adalid de la transparencia, de lo bien hecho, de la institucionalidad, de la modernidad. Bueno, todo eso que uno veía en Carlos Pimentel, y también lo cuestionó la Fundación Institucionalidad y Justicia, que dijo que ese cargo era incompatible uno con el otro. Le llovieron críticas, bueno, y él, al fin y al cabo, decidió se vio presionado a renunciar. Él renunció. A renunciar. Él leyó la carta. Él leyó la carta, Tomás. Sí, pero no le quedó de otro. Los funcionarios de este gobierno, ninguno son desvinculados. Todos renuncian. No, pero el presidente de la República, que nos tiene acostumbrados a corregir aquellas decisiones que le demuestran que no fueron las más adecuadas, las más idóneas, pudo haber revocado ese decreto. Sin embargo, Carlos Pimentel renunció. Vamos a ver vamos a ver cuál es la motivación que él tenemos el corte del presidente Luis Abinader con respecto al caso de Carlos Pimentel. Con la pregunta que le hicieron en la semanal. Era legal designarlo. Y también preguntarle, señor presidente, ¿qué opinión le merece el estancamiento de la ley de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional, pero que se ha quedado estancada por la desavenencia, las diferencias que tiene o que ha traído el tema de la cesantía? Ya por último, señor presidente, hemos visto que se ha visto en la necesidad de designar a algunos profesionales con doble puesto, como lo de Carlos Pimentel. ¿Dónde ha estado la dificultad? Tenemos muchos profesionales capaces. La dificultad ha radicado en la honorabilidad, en la honestidad. No le inspiran confianza. Se hace difícil encontrar un funcionario con honradez suficiente que le garantice al gobierno la confianza, no solo al gobierno, sino también a usted como el presidente de la República. Mira, la explicación está en el segundo artículo de ese decreto, que es la eficientización de las instituciones públicas. Quizás no se explicó bien, pero lo que se buscaba con el sistema integrado era fusionar todas esas instituciones. Y si tú nombras a otra persona, pues no te lo va a hacer con la rapidez debida. Oímos las opiniones del consultor, siempre hay opiniones del consultor, después se discuten entre un grupo y se toman las decisiones, como en cada caso. No es la primera vez que él opina y tiene que hacerlo así, y la consultoría opina sobre un caso y se toman otras decisiones. Eso es normal en todas las instituciones, y tenemos una mesa ahí en ese tema de decisiones. El tema no tiene que ver en ese caso con la honorabilidad. Por ejemplo, en el caso de las APP hay pocos proyectos porque también nosotros mandamos una ley para modificar. En el 2021 mandamos una ley para modificar la misma APP, que incluso perimió en el Congreso,
porque se necesitaba agilizar los procesos. Entonces, en el tema de la eficientización del Estado, lo que se buscaba era integrar todo el sistema de compra y contrataciones, porque esa parte también es una compra, es una contratación también. Pero ya se va a hacer de la mejor manera, y aquí hay muchos funcionarios honestos. Apenas hay 2 o 3 que tienen, creo que 2 casos que tienen, porque son casos que pueden determinar, y también nosotros siempre estamos pensando en la eficiencia en términos de costo. Y cuando se pueden utilizar en 2 casos, que hay el tiempo determinado, aquí y en todas partes del mundo, pues se puede lograr, se puede hacer ese tema. Yo no veo que el Código Laboral esté estancado. El Código Laboral apenas tiene 2 semanas, señores, que se envió. El proyecto del Código Laboral tiene apenas 2 semanas y tiene que discutirse y tiene que consensuarse entre todos los sectores. Que hayan diferencias, eso es normal. Y lo que tiene que discutirse... Ahí estaba la respuesta del presidente Luis Abinader, en la que intentó explicar cuáles eran las razones fundamentales para darle 2 posiciones a Carlos Pimentel como director de contrataciones públicas y director de las alianzas público-privadas. Él explicó que la intención era fundir o unificar ambas instituciones. Entonces uno se pregunta... No fundir, si integrarla más bien. Sí, integrarlas. Integrarlas. Es simple y llanamente una diferencia semántica. Porque el presidente Luis Abinader, recuerden que anunció la fusión o integración de instituciones una con la otra, de todo enmarcado dentro de un concepto general, un marco general de imprimir mayor eficiencia a la gestión del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, si él tenía en meta eso, no incluyó la integración de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas con la Dirección de la Alianza Público-Privada? Pero es que además son 2 instituciones totalmente divergentes. Es que de todos modos tú vas a tener un conflicto de intereses. Claro. Porque tú no puedes tener una persona dirigiendo ambas instituciones, que una contrata y que una tiene que certificar y dirigir el proceso de licitación para la contratación de esos bienes y servicios que va a llevar a cabo esa institución. Entonces, yo considero que la respuesta dada por el presidente Luis Abinader fue ambivalente y fue muy débil. Sí. Oye, eso es lo que pienso. Pero oigan esto es lo grave. Ayer yo me tiré la semanal completa. Esto es lo grave. Se está hablando de la fusión, pero para hacer una fusión todos sabemos que necesitamos una modificación y crear una nueva ley. Pero oigan esto, él dijo, el presidente, que él sí escuchó, ponderó y analizó la recomendación que le hizo el consultor del Poder Ejecutivo. Pero es un asunto de carácter legal. Claro. ¿Cómo el presidente obvia algo de carácter legal que mañana él puede ser pasible de ser sometido a la acción de la justicia por esa gran violación? Cuando un consultor del Poder Ejecutivo le recomienda algo al presidente, le está diciendo, usted no puede hacer eso porque usted mismo, que representa la ley, usted la está violando. Entonces, el presidente, parece que ahí hubo una pifia, él mismo admitió que él estaba violando la ley. Precisamente, yo todavía no he entendido las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader. Hay cosas como que no quiero entenderla, pero como que no todavía no he podido decodificarla. Primero porque se toman decisiones y después que se toman las decisiones, de repente echan para atrás. Por ejemplo, el caso de Carlos Pimentel, colocarlo de manera interina en esa posición, existiendo tantos compañeritos de base preparados. Interina no, eso fue un decreto presidencial. Fue designado de manera definitiva. No, compañerito, porque el PRM tiene personalidades, personas, sí, pero mira lo que dice el presidente. Con alto nivel y capacidad profesional y muy calificado. No, y un equipo pero mira lo que está diciendo el presidente. Pero yo lo que no entiendo, ustedes no han podido ver la gravedad. Cuando él dice que él aceptó la recomendación del Poder Ejecutivo, él se convierte en un violador de Pero la recuerden ley. que desde el primer día yo le decía eso. ¿Qué pasó con la consultoría jurídica? Desde el primer día que salió se lo dije. ¿Qué pasó? No hubo una recomendación de la consultoría y sí la hubo. Y ese documento que se entrega a través de gafeta oficial y todo lo demás, se filtró en ese proceso. ¿No crean ustedes
que eso no tuvo su mano detrás. Pero Antoliano que fue dio la las que declaraciones. sacó. Él habló ayer Claro. y dijo que obviamente no fue la consultoría quien sacó el documento, pero obviamente en el proceso el documento se filtró y salió a la luz, y por eso hoy sabemos que ciertamente desde la consultoría jurídica sí se le advirtió al presidente de la República de lo que podría traer consigo esa designación, de que no era lo adecuado, no era correcto. Claro que no. Sin embargo, el presidente ayer lo admite otra vez. Sí recibimos la comunicación, pero hicimos caso omiso. Hizo caso omiso porque designó a Carlos Pimentel. Y ayer vemos a Carlos tú mismo eres un violentador que renuncia. Que tú representas, pero oigan lo otro. El mismo documento dice que había ahí un choque de intereses. Claro, ¿Por qué? Porque hay un principio basado en la administración pública. Correcto. Que la eficiencia, él no podía ser eficiente en las dos funciones. Ahora, José Tomás dijo algo muy importante ayer. Qué bueno recordar. Pero ¿y por qué tú te vas a la posición que tiene mejor remuneración salarial? ¿Por qué no te quedaste donde tú estabas? Lo honorífico. Entonces, ese señor perdió conmigo todo el respeto que yo le tenía, lo perdió totalmente, porque se vio claramente que lo que anda buscando es ventaja. Pero Carlos Pimentel para mí es un charlatán. Pero cuidado si eso es lo que establece la ley, que tú tienes que coger el salario. La perdido. No, lamentablemente. Mira, eso no es lo que establece la ley, señores. Carlos Pimentel quedó en este caso como un ambicioso. Ambicioso, claro. Carlos Pimentel quedó con una imagen reputacional. Él debería renunciar de la otra posición también. Bastante malograda. Claro. Porque su institución, la que le dio todo el soporte, la que lo promovió, la que le dio el espacio para que él se colocara como un referente, como una voz a favor de la transparencia, de la honestidad, de un ejercicio ético desde el Estado. Ese espacio que es participación ciudadana, que le dio toda la oportunidad, le dijo, es totalmente contrario a la ley que aceptes ese nombramiento. Se lo dijo también la Fundación Institucionalidad y Justicia, que tiene interés alguno en este caso, pero que tiene el interés de luchar y de trabajar por el fortalecimiento institucional y que las decisiones tomadas desde el Estado sean decisiones apoyadas y sustentadas por la Constitución y la ley. Y al aceptar esas dos posiciones, Carlos Pimentel se convirtió en un ambicioso más. Lo que interesa es tener poder, acumular poder. Dinero, claro. Que ya de hecho, como director de compras y contrataciones públicas, ha sido objeto de muchísimas críticas. Porque es muy beligerante y muy tenaz con algunos funcionarios cuando entienden que han cometido algunas irregularidades en procesos de licitación, pero ha sido muy complaciente con otros. Claro. Entonces yo pienso que la ley es dura, pero esa dureza debe aplicar para todo el mundo. Entonces es importante conocer eso. Ayer Carlos Pimentel quedó desnudado. Es un Carlos Pimentel diferente al que conocíamos. Es un ambicioso de poder, es un hombre que no le importa estropear la ley para conseguir los objetivos que él se ha propuesto. Quería tener 2 cargos, entonces renunció al sueldo que era más bajo, que era el de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Porque ahí fue que él debió quedarse. Pesos. Prefiero hacerlo entonces de manera honorífica y entonces irme a asumir el otro sueldo, que es 500,000 pesos más. Entonces diría, por ejemplo, una persona en el campo mío, ay, ñeñe, ¿tú crees que yo voy a renunciar al sueldo más alto? Vamos a una pausa y en breve retornamos. No, pero si vamos a hacer la fusión, como está planteando el presidente de la República, lo que debió fue crearse una comisión organizadora para la fusión y auditora, porque tampoco tú puedes colocar una persona de la noche a la mañana si tú tienes proyectos y planes de hacer una fusión de 2 instituciones. No, pero es que todavía... Es que esa fusión no procede porque la fusión... Hay que crear una ley. Es que no había intención de crear fusión porque él no lo dijo en ningún momento. Ustedes están planteando que fue una excusa del presidente para salir en el momento. Integrar las compras, pero él no dijo fusionar ambas instituciones. Pero estamos hablando que no es la primera vez. Estamos hablando que no es la primera vez que el presidente Luis Abinader se equivoca.
Señores, hay precedentes desde el inicio del mandato del presidente. Y estamos hablando, por ejemplo, el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior fue fusionado. Aún existiendo una ley, sin derogarse esa ley, eliminaron el Consejo Nacional para la Comunidad Dominicana en el Exterior, que estaba ahí Ramiro Espino precisamente. Y crearon el INDEX. El INDEX era una oficinita, que quedaba en Cancillería, y la parte operativa de todas las ayudas a nivel internacional que se le daba a la diáspora iban a través del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior. Fusiona la institución, los colaboradores, los empleados que estaban trabajando allí. El día 17, cuando llegaron a su jornada laboral, se enteraron de que ya esa institución había sido eliminada y todos los empleados se quedaron fuera, no pudieron acceder. Vamos a otro tema que tocó el presidente de la República ayer en la semanal. La licencia. Fue un tema que generó muchísima controversia porque habíamos conocido la información de que la Dirección General de Tránsito y Transporte había decidido otorgar licencia solamente por 2 años a las personas mayores de 65 años de edad. Se salvó Javier. Esto generó una controversia porque obviamente uno entiende que es una decisión excluyente, discriminatoria. Claro. Y ayer el presidente de la República respondió a una pregunta que le hicieron los periodistas en la semanal. Vamos a ver este corte para que ustedes tengan conocimiento. Saludos, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a los funcionarios, a los distinguidos comunicadores que están aquí. César Duvernay, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, Metrovisión, Canal 62, los programas Telediarios, Ruta de Actualidad y columnista del Listín Diario. Presidente, usted y yo dentro de 8 años vamos a tener 65 años, lo que significa que vamos a tener que pagar el doble por una licencia de conducir que solamente nos va a dar 2 años. ¿Qué opinión le merece a usted de esto que está ahora mismo en el tapete? Que yo no lo voy a pagar porque esa disposición se va a eliminar en las próximas semanas. Pero es bueno que ustedes sepan. Pero falta mucho para esos 65 años. Pero miren, yo creo que muchos de ustedes, ni yo tampoco, conocíamos de esa disposición. Cavada, ¿tú la conocías esa disposición? Nadie la conocía. Sí, pero yo pienso que eso es bueno que esos temas se hayan tratado y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. Buenas, Estefany Hilario Soto de Diario Libre. Tengo 2 preguntas. Si está considerada la apertura del espacio aéreo con Haití. Ahí teníamos el corte del presidente de la República hablando de la decisión de otorgar licencias de conducir solamente por 2 años a personas mayores de 65 años. Él dijo que va a resolver eso, pero eso está incluido en la ley. Claro, en la ley 63-17. Entonces, para modificar esa parte, habría que hacer cambios a ese artículo específico en la ley 63-17. Mire, el Intran no se rige solo. Hay un consejo que rige el Intran, que lo integran. Está el Ministerio de Obras Públicas, está el propio Intran, están los ayuntamientos, hay una serie de instituciones que conforman ese consejo. Ese consejo es el que decide el tema también de los tarifarios, que es el que decide incluso designaciones de directores especiales, como es el de la Escuela Nacional de Educación Vial, por ejemplo, y una serie pues de acciones que desarrolla el Intran. Es el consejo quien lo decide. Pero en este caso, parte de eso se da. La ley, obviamente, mire, de hecho, el Consejo se reúne creo que mañana y se van a tomar una serie de decisiones que son sumamente importantes y que están estancadas desde hace años. Parte de lo que el presidente hablaba, mañana se va a discutir. Precisamente, tal vez por eso el presidente ya se anunció de que se va a dar, porque el mismo Consejo mañana se reúne y eso es uno de los temas que van a discutir. Pero no solamente a la licencia, sino estamos hablando de que la ley 63-17 hay que trabajarle algunos artículos, porque también contempla lo que son la circulación
de los vehículos que tienen más de 20 años. Claro. Ya. O sea, la ley dice que un vehículo que tenga 20 años ya circulando debe salir. Debe salir, claro. Debe salir. Y aquí hay guaguas que tienen casi 50 años. Pero debe haber un programa de indemnización a eso, deben estar regulados. Una serie de temas que hay que ver. Esta parte más, sí. Pero te dice que también lo puede conducir. Oigan esta parte. Un momentito. Dice, la ley establece que después de los 65 años, tú no podrás hacer uso del volante. También eso hay que revisarlo, porque una persona de 65, 70, hoy día ahí es que vamos. Una persona de 50 años era antes un anciano. Sí, claro. Una persona de 70 años ahora es joven. Claro. Le digo por qué. Por la vitalidad, porque los niveles de alimentación han variado mucho, porque la calidad de vida es muy diferente. Claro. Pero además es que la expectativa de vida ha aumentado en la República Dominicana a 70, 75 años. Hacer eso es discriminatorio, muy discriminatorio, porque por lo que hablamos, una persona de 65 años tiene todo el vigor del mundo. Entonces, además, este es un país que si a una persona de 65 años le prohíben que no maneje más, aquí hay mucha gente que no van a poder ir a su trabajo, a su negocio. Además, no van a poder desempeñar las funciones normalmente. Pero hay gente que viven del concho. Hay gente que tiene 65 años, que son los que llevan los nietos a los colegios. Que conchan, que andan en una guagua conchando. Y que andan en una guagua conchando. Entonces, tú vas a tirar más de 1 millón de personas que están conchando en carros públicos y en guagua, transportando personas a... Eso hay que analizarlo. Aquí lo que hay que ser un poquito más riguroso. Eso tiene un componente económico y social. Eso hay que analizarlo. Hay que ser un poquito más riguroso. Aquí cualquier persona se daba que te daban una licencia sin tema. Aquí hay un tema de la vista, hay un tema del oído, hay un tema de la presión. Todo eso hay que tener en cuenta. Sí, pero eso nada más. Hay personas que son jóvenes, que tienen problemas de la vista, de la claro presión. Que sí. No me estoy refiriendo a la edad. Porque eso es discriminatorio. En los países desarrollados, una persona, para ya no otorgarle una licencia, a pesar de que tengas 80 años, tiene que tener unas facultades muy debilitadas. Claro, por eso te digo, no me refiero a la edad, me refiero al momento de otorgar la licencia. asunto de la edad, yo me defiendo obviamente. Mira, lo que pasa, pero hay que ir trabajando esa parte. De hecho, aquí hay otro tema importantísimo que también hay que abordarlo con los transportistas. Aquí la mayoría, y se ha determinado en varios estudios que se han hecho, una cantidad importante de guagüeros salen endrogados a manejar. Mira, lo que pasa es que eso también, eso hay que tomarlo en cuenta. Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho en la República Dominicana y los distintos especialistas que han llegado desde México, desde Colombia, desde España y que han estado ahí en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre hablando de cómo van a lograr el transporte sostenible en la República Dominicana. Pese a la promulgación en el año 2017 de la ley 63-17, señores, el tránsito en la República Dominicana sigue siendo un caos. Yo llego nervioso aquí. Eso es una locura lo que usted... Yo tengo que salir de Santo Domingo Norte con 2 horas de antelación para yo poder llegar a la 27 de febrero, lugar donde pues trabajo. Para yo llegar aquí a su mundo, a este gran matutino, número 1 en la República Dominicana, yo tengo que salir con 2 horas de antelación. Claro. Es una locura lo que está pasando con el transporte. Y no estoy hablando de la gestión de Morrison. No, porque un tema cultural, señor, y donde todos debemos poner nuestra parte. De que esos artículos contemplados en la ley 63-17, que tiene que ver con el tema de la licencia de conducir, que tiene que ver con las rutas alimentadoras, porque están establecidas. No, y con la creación de los corredores. Los corredores, precisamente, claro. Que tiene que ver de igual manera con esa estadística de motocicletas que están circulando en las principales vías, cómo controlar, cómo manejar, cómo lograr ese transporte sostenible. Todo eso está contemplado en la ley. Es un tema muy amplio, señor. Me extraña, sí, tiene mucha más tela por donde cortar, pero me extraña que este sea el tema que esté en el tapete el día de hoy, donde esa ley
data desde el 2017 y que ahora es que se están dando cuenta de que hay de que se coarta a la persona mayores de 65 años de edad. Esto no tiene más. Solamente en República Dominicana se ve esto. Oigan esta partecita, muy interesante. Consejo Nacional de la Magistratura, viene por ahí. Sí, mira, el caso no es que tú cojas 2 horas o 1 hora para llegar a tu lugar. Es que se te están tirando encima camiones, motoristas pero yo vengo aquí nervioso todos los días. Así. Tú no estás acostumbrado a manejar en esta selva ya. Oye algo. Yo estaba pensando cuando venía, porque un camión se me tiró encima, una cosa increíble. Ellos te van sacando del carril. Sí, eso, correcto. Yo no había visto eso nunca. Sí. Que todo el que choque se le aumenta el seguro. Usted chocó, se le va a aumentar el seguro. Bueno, ustedes saben, señores, que los especialistas en seguridad dicen que que conducir un vehículo es la actividad más riesgosa del mundo. Y aquí es estresante. La tasa de mortandad a causa de los accidentes de tránsito es muy elevada. Un promedio de 3,000 cada año, porque las muertes por accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia en la República Dominicana, en cabeza esta odiosa lista en América Latina, pero el peor de los casos es la gran cantidad de lesionados. Son decenas de lesionados que resultan de los accidentes de tránsito en la República Dominicana, y el 78% de los accidentes de tránsito están involucrados motocicletas. Pero vamos a hablar ahora. Tomás, es la imprudencia. Yo lo he visto que es la imprudencia que hay. Bueno, tenemos el reportaje de Eva Santana en La Semanal. El presidente no solamente tocó el tema de la licencia de conducir, sino que ni el tema de Carlos Pimentel, también tocó un tema muy importante, el de los medicamentos. Tiene que ver con los medicamentos, con el anuncio de que las próximas semanas se va a reunir convocará el Consejo Nacional de la Magistratura para el tema que tiene que ver con la elección de el procurador. Me dicen que, bueno, con respecto al tema de la licencia, tenemos a Eva allá, quien participó en La Semanal. Vamos a ver el corte de Eva. Tener que realizar 2 pagos en 4 años es una medida considerada como injusta por algunas personas mayores que tienen una licencia de conducir. Destacaron que este gasto representa una reducción importante de sus entradas económicas. Esa es una medida que yo no la veo muy bien, porque la calle no está fácil. La situación está difícil, entonces que le acorten a uno su ingreso, que uno esperaba 4 años para cambiarla, ahora tiene que cambiarla en 2 veces en los 4 años, se le acorta a uno, va a haber que hacer un nuevo reajuste en su proceso de uno. Eso yo no la veo muy bien, ¿no? Eso está muy mal. Deberían dejarlo por 4 años igual como está. Sin embargo, para otros conductores es peligroso que un ciudadano de edad avanzada conduzca en las calles, esto debido al deterioro de salud que pueda presentar. Una persona de 65 años puede estar anhelando andar en vehículo. Es de estar tranquilo en su casa, de pensionarlo. El gobierno pensiona a una persona de los años, después de los 60 años, mandarlo para su casa, está tranquilo. Es que no le pueden dar licencia, hay que esa gente así. A mí mismo, yo manejo este motor aquí para que yo ni veo. Yo voy empañoso. ¿Qué seré yo en un carro? Y tengo 63 años. ¿Qué seré en un carro? ¿Sabe que una muerte segura? O sea, no se debería... No, hay gente que mandarlo para su casa. Se recuerda que el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, dijo que esta medida sería revisada. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Bueno, ahí teníamos el reportaje de Eva Santana, sobre todo tocando la parte específica de las declaraciones que ofreció el presidente de la República sobre el tema de las licencias con las personas mayores de 65 años. Ya estamos un poco más tranquilos de que eso va a ser resuelto y que justamente lo va a tocar el Consejo del Intran, del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. Pero otro tema muy importante que tocó el presidente Luis Abinader en la semanal de ayer fue el de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, porque el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de escoger a los jueces de las altas cortes, evalúa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, escoge a los jueces del Tribunal Constitucional
Constitucional, a los jueces del Tribunal Superior Electoral, pero también ahora, después de la modificación constitucional de la Constitución que fue proclamada el domingo, tendrá la misión de escoger al procurador o procuradora general de la República. Eso debe acontecer ya, porque recuerden que la actual procuradora general de la República, la doctora Miriam Germán, había dicho que solamente permanecería en el cargo hasta el 16 de agosto último pasado, y atendiendo a una solicitud del presidente de la República, Luis Abinader, ella decidió permanecer en el cargo hasta que con esta reforma constitucional decidieran los señores asambleístas la nueva forma de escoger al procurador o procuradora general de la República. Entonces, sobre este tema fue preguntado ayer el presidente de la República cuándo va a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para tocar este y otros temas, y esta fue su respuesta. La compartimos con todos ustedes. Ya, ok. Ya se reformó la Constitución. ¿Cuándo convocarán al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura para comenzar la escogencia del nuevo titular procurador general? Y si ya tienen algunos nombres. Y por último, si tienen un sustituto para la Dirección Ejecutiva de Alianza Público-Privado, ya que Pimentel aceptó la renuncia. Gracias. Si administras un pequeño negocio, podemos... Estos programas realmente impactan la atención primaria y vamos a seguir avanzando. Estamos en un proceso, como yo he informado, de readaptación del presupuesto y de los recursos para ir avanzando. No, incluso creo que no eran 10.000, creo que eran 14.000 millones que teníamos, si la memoria no me falla. Pero bueno, teníamos unos recursos disponibles, pero nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a seguir mejorando, quizá no a la velocidad que queríamos, pero sí mejorando el servicio de atención primaria. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos evaluando, fue proclamada ayer la Constitución, entonces vamos a ver cuál es el proceso, pero eso me imagino que debe hacerse en las próximas semanas, y hacer también las consultas del lugar. Y después, en las posiciones que ya están disponibles en este caso, pues en los próximos días haremos los nombramientos del lugar. Haremos los nombramientos del lugar, siempre manteniendo nuestra idea del sistema. No, a la pregunta le hacía nuestra querida amiga, hace mucho que no la veo, de hecho. El Consejo Nacional de la Magistratura, señores, ya hay nombres que desde hace días se están dando a conocer de quienes podrían sustituir a la magistrada Miriam Germán. En principio se hablaba de Jenny Berenice Reynoso como jefa de persecución de justicia aquí del PETCA, pero también hay otro nombre que ha salido a la luz, y es la de la esposa del presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, Aura Celeste Fernández, es verdad. La señora Aura Celeste pues ha salido a relucir ese nombre que podría ser la próxima Procuradora General de la República aquí en República Dominicana, y otro nombre que también se ha estado pues debatiendo en los pasillos de Palacio Nacional y otras instituciones es el de Jorge Subero Isa. Son tres nombres que han estado sonando en los últimos días y podría recaer en uno de ellos pues la Procuraduría General de la República, pero ya será el Consejo Nacional de la Magistratura quien designe esta figura. Ahora bien, la señora Aura Celeste, quien fue jueza de la Junta Central Electoral, es una persona de una amplia trayectoria y que no se le ha conocido ningún escándalo, que goza pues de una buena reputación en la sociedad civil y podría estar dentro de los elegibles a este cargo. Lo propio
Jenny Berenice, que aunque es una persona un poquito más conflictiva y que ha estado siempre de frente al lente, pues se ha mantenido firme en cuanto a la persecución aquí en el país. Así que también podría ser eso, aunque en el caso de Jenny Berenice tiene algunos sectores en contra, porque siempre se ha hablado de que Jenny es un tanto política por debajo, pero de hecho, de que tiene alguna afiliación a una persona en particular, pero vamos a ver qué va a pasar en los últimos días. Pero esos tres nombres se han estado ya debatiendo. Sí. Aura Celeste Fernández, Jenny Berenice Reynoso y Jorge Subero Isa, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia y que sabe y conoce un tanto de justicia. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero miren, hay que decir con relación a este caso, Jenny Berenice Reynoso es la actual procuradora adjunta, directora nacional de persecución. Es la que dirige la persecución penal y criminal del Estado Dominicano y lo ha hecho muy bien. Sí. Tiene una destacada trayectoria como fiscal, conoce el rol de fiscal. Aura Celeste Fernández fue miembro de la Junta Central Electoral, fue miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, una miembro del Pleno bastante conflictiva. No sé si recuerdan esa gestión de Aura Celeste Fernández, bastante conflictiva y renunció inclusive todo parecía, porque en ese momento ella tenía la expectativa de que iba a ser designada como presidenta de la Junta Central Electoral. Entonces fue designada como miembro del Pleno, miembro titular, y eso a lo mejor de alguna manera produjo algún tipo de decepción de ella. Y además, que no se le ha dado nada todavía. Pero es que no tienen que darle nada, porque no es un reparto, el Estado no es una además, piñata. Pero por Dios, José Tomás, eso lo sabemos todos, no es una piñata. Luis Abinader debe mandar ahí a una persona que tenga conocimiento, que haya hecho carrera en el Ministerio Público. Conozca los expedientes y los casos. Estamos de acuerdo. Ahí está Wilson Camacho, que han hecho un trabajo extraordinario, que han hecho un trabajo abnegado, un trabajo apegado a la ley. Y si no, miren cómo están llevando los casos. Y en el caso de Jorge Subero Isa, no sé si saben que hay un tope de edad para ejercer esa posición de Procurador General de la República. Son 75 años. Y si mi cálculo no me falla, Jorge Subero Isa ya dobló la curva de los 75 años. Pero además yo pienso que ya Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y ha tenido funciones que les ha puesto el presidente de la República, que lo ha hecho muy bien. Entonces uno piensa que debemos tener ahí a una persona que haya hecho carrera en el Ministerio Público, que sea conocido, que sea respetado y que sea valorado. Jenny Berenice Reynoso, como es el caso de Jenny Berenice, Wilson Camacho, tienen las mejores credenciales para ser procurador o procuradora general de la República. Que nadie se llame a engaño. Una trayectoria respetada. Aura Celeste, que la reserven para la Cámara de Cuentas, que podría ser muy buena. Desempeñaría un buen papel. Desempeñaría un buen rol. Yo creo que sí. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo te estoy planteando lo que se está dando, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios y lo que se ha dicho? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Jenny Berenice tiene todo lo que se necesita para ocupar esa posición. Correcto. Pero no seamos tontos. Hay un elemento político en todo esto que tampoco podemos dejar de lado, independientemente de que a mí me guste o no me guste. Claro que sí. Hay un aliado político que participó con el presidente, que fue candidato a senador y que todavía está fuera. Entonces, ¿para qué modificó la Constitución? De lo que tú quieras, Javier. Pero más, ¿para qué modificó la Constitución? Porque eso es lo que él está reclamando, pero yo estoy de acuerdo independiente. Pero yo no. Entonces, poner a Aura Celeste demuestra que no va a haber independencia porque ella es la esposa de un político. Estoy de acuerdo contigo, pero no nos hagamos los tontos. Sí, pero nosotros no podemos aceptar esa situación. Tiene que prevalecer y sería de justicia. Yo no estoy de acuerdo. No, ni yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Para la Cámara de Cuentas, como dice Tomás, para la Cámara de Cuentas ella desempeñaría
un gran papel, Claro excelente. Sí. Pero ella es la esposa de un político que todo el mundo sabe que tiene inclinación sobre determinada persona. Pero te insisto, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están planteando, totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que no tengamos una realidad que es una decisión política. Sí, es una decisión política y todos lo sabemos. Lo van a mandar a una terna al Consejo Nacional Eso chocaría. Mira, si escogen a Aura Celeste Fernández o si el presidente... No hay independencia entonces. No hay independencia. La envía como parte de la terna. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República. El presidente del Senado de la República. Y de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, ¿de quién va? Un senador de la segunda mayoría. Sí. El presidente de la República tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero mire, señores. Vamos a hacerle una hermenéutica a eso. Vamos a hacerle hermenéutica. Entonces, ¿de qué valió que se modificara la Constitución? Si ponen ahora a Celeste Fernández. No. Porque la esposa de un político, estaría contradiciéndose el presidente de la República. Sería a Dios rogando y con el mazo. Pero mire, esto está demasiado caliente. Vamos a hacer una pausa comercial porque ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy. Él es Antonio Cruz, que es presidente de la Confederación de Empresarios y Comerciantes de la República Dominicana. Y con él hay una multiplicidad de temas importantes que le interesan a usted. Quédese con nosotros, en cuestión de segundos estamos de vuelta con Matutino Su Mundo. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo este martes, ya 29 de octubre del 2024. Aquí tenemos a nuestro invitado Antonio Cruz Rojas. Él es vicepresidente y vocero del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Mírenlo ahí, una figura conocida, un hombre de muchas luchas, un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario por el fortalecimiento, por el desarrollo y también por el reconocimiento de ese sector como un eje transversal que mueve la economía en la República Dominicana. Bienvenido a nuestro programa Matutino Su Mundo. Gracias a ustedes y a su gran presentación. No voy a dejar de agregar la parte mía. Usted le faltó decir mucha experiencia, mucho trabajo y con mucha belleza natural. Amén. Es que eso es visible. Eso es visible. Mira que modesto. Es muy obvio. No, ya él no es Cruz Roja, él es modesto. Está bien modesto. Antonio. Un placer verte después de tanto tiempo. Gusto. Eso es parte de las cosas que uno estudia. Yo tengo 2 maestrías, una en Derecho Internacional Público, mención diplomacia, y una maestría en alta gerencia. Sí. En el sector nuestro, yo soy abogado, especialista en ONG, organizaciones sin fines de lucro, y me he quedado en el sector nuestro, el sector empresarial, porque he entendido las necesidades que tenemos. En ese sentido, estoy con ustedes. Cuando le digo eso de la modestia, es la conexión con el público. Okay, Antonio. Ya el público sabe que está conectado frente a una persona que es bonita, que no es fea y que conecta con ellos. Sobre todo un galán. No, pero mira cómo él se oferta ante sobre todo que es un galán. Es una forma muy disimulada. Lo que no se vende difícil lo pueden comprar. Entonces, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo anda? anda? De inmediato, ¿no? ¿Cómo anda Conacer? Bienvenido. Conacer está bien. Recientemente hicimos elecciones. Nosotros somos muy respetuosos de lo que es la institucionalidad. Las instituciones como Conacer, que es una organización sin fines de lucro, que aunque se llama Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, no es el nombre que le da la actividad comercial, sino la ley. Y como está creada bajo la ley 122-05, que es la que rige el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones sin fines de lucro, nosotros hemos aplicado lo que es la ley. Nos hemos ajustado a lo que la ley establece en el sentido de que trabajamos la política social de las MIPYME. Respetamos lo que es en la parte económica de las MIPYME que está regida a través de otra ley. En ese sentido,
nosotros hemos tenido buenos resultados porque hemos aplicado tal como es, como dice la ley, y hemos trabajado en todo el territorio nacional. Ya no se puede decir una cosa por otra. Si ustedes quieren saber si lo que decimos es verdad, www.conacer.org. ¿Qué opinión le merece, ya rápidamente, qué opinión le merece el que muchas personalidades, empresarios específicamente, estén contratando, y funcionarios, estén contratando mano de obra de manera ilegal? Por ejemplo, en el caso del ministro de Agricultura, que pues tiene cantidades de personas trabajando allí de manera irregular. ¿Qué opinión le merece eso usted como representante? Mira, a veces tú no quieres comer de algo, pero no tiene otra cosa que comer. Ajá. Tiene que comer eso. ¿Por qué te digo esto? O sea, que Limber Cruz tiene que contratar a los haitianos de manera irregular. No es que tiene que contratarlo. Para poder obtener un resultado. Primero, quizá él está siendo sincero con lo que está diciendo, pero para nadie es un secreto la debilidad que hay en el mercado de los trabajadores y cómo nos hemos ausentado los dominicanos del trabajo fuerte, del trabajo difícil. Y para nadie es un secreto que el mismo hecho, hay dos cosas. Por un lado está la falta de mano de obra dominicana para ese renglón y el renglón de los constructores, que la gran mayoría se han apoyado ahí. No, ¿usted cree que es falta de manos de obra o es un mal pago que se les da? Bueno, más o menos cuando yo dije que hay trabajadores agrícolas, yo entiendo que no se le da el pago justo, igual que a los obreros de la construcción y de otra área. Ahí están las dos cosas. En ese mismo orden ahí, para que nos responda junto, más o menos qué % de extranjeros, tal vez de manera irregular, tenemos ahora mismo en el sector comercio que se podría decir que están trabajando precisamente por esa falta de mano de obra. ¿Tú te refieres por ciento de dominicanos o por ciento de extranjeros? Extranjeros. La ley establece que debe ser 80-20. Eso establece la realidad. Pero la realidad hay 80 de extranjeros y 20 de dominicanos trabajando. Está inverso, está 20-80. Okay. O sea, el 80% es de extranjeros, yo diría. Ajá. Y el 20% de dominicanos. Y quizás no llega el 20% de dominicanos justamente por los rudos del trabajo. A eso se agrega que el mismo hecho de las debilidades que tienen esas personas que vienen al mercado nacional, que no tampoco exigen un pago tal cual como lo hace el dominicano. Y todos esos son factores que influyen. Pero hay algo que debo decir. Por ejemplo, para no decir que está la culpa en la totalidad. No solamente lo hace Limber. Limber es porque Limber habla así, justamente porque la línea... No, porque la línea de que él tiene, sobre todo porque el Limber es un productor de plátano y de yuca. Claro, eso no justifica. No, lo sé que no. El problema es que independientemente de lo que se quiera hacer, lo que se quiera decir, él no puede dejar perder su cosecha. Entonces, no está correcto que él lo hiciera. Pero tampoco aquí a los dominicanos los hemos motivado para que estén... en el carril o en la ruta donde han estado los haitianos que han venido a trabajar. Porque ¿quién le ha dicho al dominicano que se ausente de esa línea? Muchos han mejorado en su medio de vida, muchos han visto que se ganan el peso de mejor manera y por eso han abandonado quizás esa área. Antonio. Pero para nadie es un secreto que aquí el sector agrícola, el sector de la construcción, la mayoría están siendo desarrollados con mano de obra ilegal y no solamente haitiana, pero la que más se ve es la haitiana. Pero déjeme decirle, en La Lima, Las Cañas, Villa San José, Cutupú, La Vereda, Arroyo Hondo, eso es de la provincia de La Vega, son comunidades de la provincia de La Vega. Hay muchos jóvenes que trabajan en la agricultura, que están desempleados, que quisieran que en este caso el ministro de Agricultura lo tomara en cuenta, que están en las esquinas haciendo nada, porque no han tenido la oportunidad. Entonces, ¿por qué utilizar manos de obras extranjeras donde hay tantos agricultores que están desempleados y que quisieran trabajar con Limber Cruz? No, y él, por ejemplo, yo entiendo que si quisiera ayudar a que el país mejore y a contribuir con esos jóvenes, él tiene
primero tiene el mecanismo para hacerlo de manera económica, pero también tiene el mecanismo para hacerlo de manera profesional. Entonces, y tenemos que violentar, que se viole la ley. ¿Eso no debería ser. O sea, lo que yo quiero decir es de la política que él debía elaborar un programa, una estrategia de programa justamente dirigido al sector de la mano de obra latina, dominicana, incluso apoyando esa misma mano de obra que pueda ir mejorando en su base educativa. Dentro de las políticas públicas encabezadas por el presidente Luis Abinader está lo que tiene que ver con la migración, un tema que ha estado en el tapete en los últimos años en el país. ¿Cómo es posible que a propósito de esa deportación masiva, de ese trabajo tan importante que en estos momentos está haciendo Ballester y que ahora mismo se esté reforzando la frontera, se esté violentando la ley? Quienes estamos llamados a hacer cumplir las leyes somos los primeros en violentarla. En el caso del ministro, independientemente de que él tenga ciertos intereses, porque allá en La Vega el sembradío de plátano, eso es casi todo del Invercruz. ¿Cómo es posible que él esté afectando la gestión del presidente Luis Abinader? Sí, te aclaro. No quiero que me vean que yo estoy en defensa del Inver. No, jamás. No, y aparte de eso tampoco estoy en contra de él. Pero sí no estoy de acuerdo que siendo él incluso una ficha clave dentro del gobierno de Luis Abinader no contribuya a que eso cambie. Y yo entiendo que él debería estar dentro de la ruta de lo que sería el ensayo para ayudar en ese aspecto. Porque él, primero, tiene el mecanismo. Segundo, tiene los recursos económicos para hacerlo. Millonario. Y aparte de eso, es un buen profesional en su área agrícola. Entonces, yo diría que es un descuido de parte de él y es desafortunado lo que está diciendo, porque él debería empujar para que otros que no están en el gobierno lo imiten y sigan la ruta de la estrategia que tiene el presidente de seguir aminorando lo que es esa mano de obra haitiana que no está legal en el país. Don Antonio, aquí se ha estado hablando en los últimos días de aumentos de muchos productos de la canasta básica familiar. Se habla del arroz, que se ha incrementado de precio, se habla de que el pollo se ha incrementado de precio. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora mismo en el país en cuanto a esto? A eso, perfecto. Antes de darte esa respuesta, me gustaría ayudarlo a ustedes o reforzar los conocimientos que tienen en el sentido de que conozcan lo que es la cadena de comercialización y lo que es la cadena de distribución. El mercado nacional está compuesto de dos cadenas en la materia de comercialización. La cadena de comercialización y la cadena de distribución, que está dentro de la de comercialización. Una tiene responsabilidad de algo por alguna razón sobrenatural, otra no. Le explico. Por ejemplo, la cadena de comercialización está compuesta por los industriales, los fabricantes y los productores. Esos son lo que llevan a la mente o llevan al mercado el anuncio de la subida de precios de los productos, que lo recibe la cadena de distribución. La cadena de distribución no es responsable de alza de precios, porque recibe producto terminado. ¿Por qué recibe producto terminado? El que fabrica sopita, a ese que le llega la información de que tiene que aumentar de precio la sopita por el hecho de que la materia prima le subió. Entonces, ¿dónde es que se refleja el alza? ¿Dónde es que se sabe que subió el producto? Cuando llega a la cadena de distribución. Porque la cadena de distribución lo que hace es que pone un valor agregado al valor que recibió, al costo que recibió del producto, para generar lo que son sus beneficios en materia de poder mantener las operaciones de su negocio. Entonces, ese es el que le dice al consumidor final, porque ya es el último tramo de la comercialización,
comercialización que le dice que el producto varió de precio. Entonces, pero el consumidor final no sabe que a ese colmado fue que le variaron los precios. Claro. Fue que pero hay otra cosa, ese colmado no está solo en el mercado, que también tiene que trabajar por oferta y demanda, dependiendo de la cantidad de oferta que haya en el mercado, y que no puede subir los precios de manera melaganaria, porque entonces su propio cliente lo está enviando a que otro le compre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Se han dado cuenta, por ejemplo, que en un momento determinado hay un colmado que no sabe que un producto subió. Entonces, la gente cuando le dicen este producto subió, a veces no lo compra porque dinero no le da y sale a buscar a otro negocio. A veces encuentra otro negocio que no sabe que subió y se lo compra sin que subió. ¿Qué hace ese colmado? Cuando ve que tú no eres cliente de él y que están yendo clientes a comprar y te están pidiendo más de lo normal del producto que tú estás vendiendo. ¿Qué hace el dueño colmado? Que llama al almacén y pregunta, mira, ¿qué pasa con este producto? O llama a quien lo suple y mira, ese producto subió, inmediatamente él tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiarlo de precio? ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la reposición de inventario. O sea, si tú vendes 20 sacos de arroz en tu negocio y el producto subió y tú tienes 10, tú tienes que aplicarle el precio nuevo obligado porque tú tienes que reponer. Cuando tú vayas a comprar, si tú no tienes los recursos suficientes para reponer, ¿qué tienes que hacer? Buscar dinero prestado o completar porque dinero no te da. ¿Cuánto han subido de los productos? Porque en definitiva subieron y usted lo acaba de decir, pero ¿cuáles y más o menos? ¿Cuáles productos subieron? Bueno, pero cuando suben, los productos no suben ni por capricho ni porque alguien quiera, es por obligación. Claro, pero subieron. Es por obligación. Bueno, el arroz ha variado de precio. Yo recientemente le presenté un programa al ministro de Agricultura de cuáles fueron los aumentos que hubieron y por qué se produjeron los aumentos y así sucesivamente. La libra de pollo, nadie le gustaría. Bueno, Limber dijo ayer que el pollo estaba más barato y que había bajado de precio. ¿Cómo te lo percibe el pollo en los supermercados? Lo que yo veo ha bajado muy poco. Usted dice que hay suficiente. Déjeme hacerle. Usted habló de lo que es la producción, de la siembra, la cosecha, la distribución y comercialización e inocuidad de los alimentos. Perfecto. Ahora en función de lo que usted le respondió a Messi, usted está admitiendo que hay un costo de producción que no está variando, pero que sí hay un agiotismo para especular y para que suba el precio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra especular? Sí. Explíquemelo. Bueno, ¿Dónde la pregunta? No. La palabra especular significa que hay determinada cantidad de productos terminados o mercancía, finalmente, usted la acapara, la mantiene, no la deja salir al mercado para la venta, y al no salir al mercado para la venta, entonces se dispara porque hay escasez. Ahora clasifíquemelo. No, clasifico la pregunta, se la estoy haciendo yo. No, pero ¿sabe por qué? Porque decir especular, es como decía arroz, hay diferentes marcas de arroz. Claro. A, B, C. Te lo explico. Lo que usted dice no es mentira con relación a la especulación. Pero en el sector que nosotros representamos no se da el proceso de especulación, al menos que no sea en la franja de alta capacidad de compra. Porque especular significa, número 1, capacidad de compra. Número 2, capacidad de almacenamiento. Y número 3, capacidad de distribución. La cadena de lo que son los que están en el mercado de servicios esenciales, que brindan servicio a la población como paso final. Antonio, pero si espérate, como paso final. Antonio, pero si el costo no varía, no, pero si el costo no varía, si el costo de producción no varía, ¿por qué entonces se aumenta el precio? Déjeme concluir. ¿Por qué se aumenta? Entonces, ¿qué pasa? Que ese que está en la cadena de comercialización que lleva el producto al consumidor final no tiene capacidad para especular. Porque un colmado te compra un saco de arroz en la mañana y vuelve en la tarde a comprar. Y te hace una comprita en la semana de las cosas que necesita día a día. Y vuelve a comprar. Entonces, para que usted vea, el televidente que no está viendo, sabe que lo que yo estoy completando estoy diciendo la verdad. Porque el colmado le pasa eso. No tiene fuerza de compra. Al no tener fuerza de compra, no especula. Entonces, decir especular, usted tiene que decir, especulan
los que tienen grandes capacidades de compra, facilidad de almacenar y grandes facilidades de distribuir. Ahí está la especulación. ¿Quiénes serían esos? Los grandes almacenes. Los grandes almacenes. Los grandes almacenistas en sentido general. Quédese con el nombre de almacenes. Ok, perfecto. Y entonces usted de ahí elige el que usted quiera y dice usted el nombre, no yo. Don Antonio, las importaciones siempre se ha hablado mucho. Si el costo de producción no aumenta, entonces lo que demostramos es que hay cierto agiotismo, cierta especulación para que el producto le llegue con alza, se infle a quienes, a lo que lo compran, que sí, somos nosotros. Pero ahora se lo explico. Explíquelo. Sí, porque usted lo dijo. Ajá, explíquelo. Mire, usted primero no puede abandonar la línea de la oferta y la demanda. Jamás. Eso por un lado. De elasticidad se le llama eso en economía. Por el otro lado, no puede abandonar la cadena de intermediación. Es posible. Ya usted está cayendo. No, pero claro. Cuando el producto llega al colmado, al minimarket, al supermercado, al ventorrillo, si hay una distorsión de precios, sobre todo por las cadenas de intermediación. Claro. Y cuando hablé de oferta y demanda, estoy diciendo, en la medida que la demanda es mayor que la oferta, ¿qué pasa con la cadena de intermediación? Es más grande la cadena de intermediación, ¿sí o no? Claro. Entonces, esa cadena de intermediación hace que el producto se encarezca. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos que tienen, tú eres intermediaria, yo soy intermediario, entonces tú me pasas a mí, yo le paso a él le pasa a él, y así. Entonces, cuando él tiene 4 cadenas de intermediación que encarecen el costo de producto en el mercado. Pero ¿qué pasa? Ese colmado que está ahí en el territorio nacional no se gobierna porque los precios los ponen los consumidores. ¿Por qué los consumidores? Porque buscan donde la cosa esté más barata. Claro. Y ya las cosas ya están demasiado avanzadas. Ya un colmado no puede subir los precios porque él quiera. Si a él le sube los precios, tiene que subirlo. Eso sí, pero él no lo puede subir. Y yo te pregunto, cuando sale que el colmado subió el pollo y lo vende aquí, y hay una cadena, es porque es un efecto que se ha producido de manera multiplicativa y por eso lo hace. Pero de manera individual, porque tú tengas pollo, ¿tú lo vas a vender más caro? No. ¿Cómo está la economía del país? Bueno, nosotros no podemos decir que la economía está mala. Y aparte de eso, estamos viendo ahí lo que está diciendo el gobernador del Banco Central, del crecimiento económico de la economía. Y aparte de eso, cuando se publica lo que es el crecimiento económico, sobre todo en esos periodos de 1, 2, 3 meses, el Banco Central dice cuáles son los renglones que han crecido. ¿La canasta familiar por dónde anda? Bueno, ¿tú quieres la diferencia o el quintil del Banco Central? Porque, por ejemplo, yo tengo que referirme al quintil de la canasta básica familiar del Banco Central, la más pequeña, que es la número 1. Sí. ¿Y por dónde anda? Por 27.250 pesos. 27. Entonces, hay una cosa que es importante. El salario mínimo, con un salario mínimo de 16 y la canasta familiar. No, pero 27. Pero en los ayuntamientos, ¿y quién cubre la diferencia? ¿Y quién puede coger? ¿Quién cubre la diferencia de la canasta básica familiar relacionado con lo que es el salario mínimo de los empleados? Está ahí en la micro y pequeña. Pero hay una cosa, ustedes se han metido a hablar de arroz y habichuela, por ejemplo, y hablar de bacalao y de pollo. Pero este país tiene más cosas. Un segundo. ¿Ustedes no vieron la encuesta que realizó recientemente el Banco Central y el Ministerio? ¿Por qué ustedes no se apoyan ahí? Para que sepan lo que está pasando con esa encuesta y para que conozcan lo que está pasando con la reforma que el gobierno echó para atrás. Yo estuve en el Congreso, pero no opuesto a la reforma, a la forma, no al fondo. Claro. Y todo eso son factores. Nosotros estamos proponiendo la creación de un monotributo, porque si el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME te están diciendo que el 85.1% de las micro y pequeñas empresas son informales, ¿qué te está diciendo eso? Que ese sector no está tributando, eso por un lado, pero por el otro lado tú lo que tienes es un 14.9 que son los que están formales. ¿Qué te dice eso a ti?
Eso te está diciendo a ti que el Estado está dependiendo de la formalidad de ese 15%, porque son las que declaran. Y así sucesivamente. Entonces, en la medida que ustedes ven, o sea, la economía es un globo, no es, nada más no es una cosa. Por ejemplo, en el sector que nosotros estamos, el Estado debe obligatoriamente crear un mecanismo que motive, que incentive a que ese sector no esté tributando. Y por eso nosotros hemos propuesto, y lo propusimos en la reforma, y lo seguimos proponiendo, y seguimos reuniéndonos con el director general de impuestos internos para que se cree un monotributo. El monotributo es una especialidad en materia de tributación para la micro y pequeña. Micro y pequeña. Porque tú tienes MIPYME. Las MIPYME son micro, pequeña, mediana y grande. Entonces, las MIPE, que son las micro y pequeñas, son el 98.7% del tejido empresarial. Entonces, si tú tienes un mercado de esa manera, ¿por qué tú no creas un mecanismo de incentivo que motive a que ese sector tribute y aproveche las facilidades que da el Estado? Entonces, al ser informal, ese sector incurre mucho. ¿Dónde incurre al ser informal? Incurre a la banca formal a tomar dinero informal que incluso encarece más los costos, porque lo que coge prestado a los prestamistas, a la financiera, etcétera, etcétera. Antonio, yo le quiero preguntar lo siguiente. Mire, nosotros sabemos acá en la República Dominicana. Usted no va a hacer que yo le haga otra pregunta. No. Yo lo escucho. Porque yo dije que lo que usted quiere decir, lo que quiere el oyente y lo que yo quiero. ¿Verdad? Claro, y no se preocupe que yo manejo muy bien la economía agrícola porque nos capacitamos en eso y tú sabes que nosotros estábamos en agricultura. Así que conmigo tú no tienes problema en ese sentido. Pero tienen que decirme dónde estaba el rating del programa antes de yo venir. Y ahora dónde va a quedar. Muy bien. Va a quedar mejor cuando tú me digas. Va a quedar mejor cuando... Antonio, antes de que Javier continúe, va a quedar mejor el rating cuando tú nos digas en qué ha quedado el programa que anunció el gobierno del campo al colmado. ¿En qué quedó? En el ¿Cómo está eso? Mira, eso yo no lo sentí. Sí, pero miren, número uno, a veces hay cosas que no comienzan bien. Y lo que no comienza bien, muy difícil termine bien. No es que eso terminó. No. Lo que pasa es que también hay otra cosa que ustedes tienen que entender. Muchas veces son proyectos políticos disfrazados. Sí. Y entonces, ¿por qué te lo digo? Incluso yo he criticado que algunos que están dentro, y no me pregunten el nombre, porque no lo voy a decir. No, pero tú estás contestando lo que tú quieres. Porque tú eres capaz de preguntar. Entonces, ya yo te conozco. Entonces, mira, ¿por qué te digo esto? Que a veces ponen hasta en el estado de su celular el precio del arroz, de cómo lo están vendiendo en ese programa. Pero no se está dando cuenta que está abriendo un mercado para que la gente te pregunte cuál es la fuente de recursos de ese proyecto. O sea, ¿de dónde vienen los recursos? Y si los recursos vienen del Estado y se está haciendo un programa subsidiado, aparte de eso, lo peor de ese programa no es que vamos a decir que no haya dado el resultado. Es posible que no haya dado el resultado para lo que el gobierno ha querido, pero los que lo han manejado no le han dado el matiz, porque la principal parte que debió hacerse dentro del programa fue no dejar de elaborar un proyecto educativo. Educativo, para que el colmado tuviera la conciencia de que el aporte que hace el Estado para subsidiar ese programa no se quede en el colmado, sino en el consumidor final. Bueno, entonces, cuando ese programa debería llevarlo a cabo como ministro de Agricultura. Bueno, nosotros tuvimos una conversación en un momento. A mí me invitaron para eso, pero me invitaron después del muñeco estar hecho. Y yo le dije, yo no me monto en barco que yo no conozco su origen. Sí, así, yo no me monto en barco que yo no conozco su origen. Tampoco no estoy para criar. He dicho y he hecho cosas para que se mejore el programa. Nosotros, como CONACER, que somos parte de los representantes de los colmados, hicimos una propuesta de lo que queríamos. No se nos ha dado respuesta. Solicitamos en el Banco Agrícola, hicimos una solicitud para el capital semilla y el capital de inversión. No se nos ha dado respuesta. Nosotros cumplimos, tenemos una cooperativa
de CONACER, que fue creada en CONACER, y como institución le mandamos un programa elaborado, incluso con la cantidad de empleo que íbamos a generar dentro de lo que era el desarrollo del programa del campo al colmado. Entonces, cuando tú pones cuando tú lo que le estás dando servicio es a 1,000, a 2,000 negocios. Antonio, mira, se nos está yendo el tiempo, sí, pero déjame a 2,000 negocios. esta parte. Y entonces tú estás poniendo el precio del arroz, de cómo venden a esos 2,000 negocios. Concho, pero tú tienes 88,000 negocios que no están en eso, que no han llegado ahí, que no han podido llegar. Entonces tú le estás tirando lodo a los otros que no están comprando. Claro. Y está entonces presentando la imagen de que el gobierno está cubriendo todo ese compromiso, y no es así. Entonces yo estoy de acuerdo que muchos se han beneficiado, pero la gran mayoría no ha tenido acceso. Antonio, yo te quiero preguntar lo siguiente. Tú sabes que a raíz de reponer en el gobierno, el presidente de la República, Faña, creó lo que se llamaba el Programa Nacional de Siembra de Semillas, ¿no? ¿Verdad? Sí, siembra. Creo que Faña que está ahí, y no sé si Fabelo también. Entonces, tú manejas eso mejor que yo, porque tú trabajas en el... No me denuncies. Pero el invitado es usted. ¿Por qué tú no quieres alguna vez? Entonces, ¿en qué ha quedado, Eso no Antonio? ha funcionado, don Antonio. Antonio, ¿en qué ha quedado este programa? Porque se suponía que era para que esa siembra diera su fruto y abasteciera el mercado local para no tener que hacer importaciones. Y ahí mismo te quiero preguntar lo siguiente. Si este programa fracasó, y producto de ese fracaso... ¿Tú te refieres el que maneja Faña? El que maneja Faña. Siembra RD. Claro, y algo más, que tú nos expliques lo que pueda suceder con el acuerdo del RD-CAFTA de la República Dominicana, donde se supone que habrá algunas cuestiones que van a limitar la siembra y la venta y comercialización de todo el arroz dominicano. Sí, mira, primero yo no puedo decir que el programa de Faña ha fracasado. Y no lo puedo decir porque ellos son amigos. No, olvídate que seamos amigos. Y yo puedo emitir cualquier criterio sin afectar nuestra amistad. Perfecto. Porque una cosa es lo que son sus operaciones y su ejecución en la vida nacional, y otra cosa es la amistad que él y yo tenemos. Claro. Entonces, te digo así porque independientemente, tú estás hablando de un programa que se llama Siembra. Sí, correcto. Siembra RD. Eso está dirigido sobre todo al sector agropecuario, no al sector de provisiones. Entonces, como yo me identifiqué cuando llegué, no es que me estoy saliendo ahora, me preguntaron en el sector de provisiones. Entonces, es posible que él no haya contado con el apoyo necesario, es posible que él tenga un método de manejarse que también no fue acorde, no, yo no puedo decir que no lo ayuda, no fue acorde con los que elaboraron el proyecto. Es posible que él no respondiera a eso y se dieran esos casos. Yo conozco gente que él lo ha apoyado, conozco gente que él comenzó, él fue el primero que comenzó trabajando con el programa del campo al colmado. Sí. Él, Faña, comenzó trabajando con eso y apoyando un negocio en ese aspecto. Y yo, por ejemplo, como él y yo somos amigos, yo lo llamo, él me devuelve, lo que sea, pero no entramos en conversación de siembra, porque yo no le pido nada que sea de siembra. Y en ese aspecto, yo sé que hizo lo que pudo, inició, es posible que no haya podido cumplir con la estrategia de la elaboración completa. Ahora vamos al DR-CAFTA. ¿Qué usted quiere del DR-CAFTA? Eso termina ahora. Sí, ahora en el 2025. El desmonte de los gravámenes, por ejemplo, para el arroz importado aquí en la República Dominicana, ¿cómo va a afectar eso la producción nacional? La importación. Miren, yo le voy a contestar sencillo. Miren, no hay nadie que no tenga la manera de defenderse cuando ve lo suyo en peligro. Tú estás hablando que vamos al proteccionismo, entonces. ¿Que vamos? Iríamos al proteccionismo. ¿Usted sabe cuál es su mayor reto? Cuando en usted queda solamente lo que usted decir, yo soy fuerte. Entonces usted tiene que renovarse diciendo, yo soy fuerte. ¿En qué sentido? Porque lo único que usted tiene que lo apoya es su fortaleza. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Miren, ni el Estado ni los productores de arroz van a permitir que ese sector se vaya a la quiebra. Algún mecanismo va a haber, porque también hay una cosa que debo decirle. Estoy de acuerdo contigo. La experiencia que tenemos del DR-CAFTA, sobre todo en los productos que se manejaron libres de arancel,
no fue la mejor experiencia para la República Dominicana. Primero porque nosotros llegamos tarde a lo que fue el acuerdo. Nosotros llegamos, por eso es acuerdo de Estados Unidos, América Latina y República Dominicana, siempre ha sido y República Dominicana. Sí, porque entramos a un acuerdo que ya había sido suscrito. Nos aumentamos cuando ya el acuerdo estaba hecho. Nos adherimos al acuerdo. No tuvimos posibilidad de negociar, negociar contingentes, de negociar precios. La entrevista deberías tú de contestársela, porque tú estás más claro que yo. Ese Antonio no es fácil, ¿viste? Solo son ustedes que me han enseñado. Y la ministra de Industria y Comercio que dirigió toda esa negociación fue doña Sonia Guzmán. Y también Hugo, ¿cómo que se llama? Hugo Giuliani Curi. No. Hugo, el que está ahora como viceministro, estuvo como viceministro de Relaciones Exteriores. Ajá. Eso es Hugo, no recuerdo el apellido ahora, pero sí, él es especialista en negociaciones internacionales y él y Sonia Guzmán como ministra de Industria y Comercio del gobierno de Hipólito Mejía llevaron a cabo Ellos llegaron tarde, tienen que entenderlo eso. Llegaron tarde al acuerdo que ya se habían discutido la mayor parte. Ellos lo que hicieron fue que se sumaron a lo que ya habían acordado otros países y se fueron con lo que otros países porque ya no tenían tiempo de discutir. Me refiero al DR-CAFTA. Sí, claro, pero ya usted hablaba de que de una u otra forma el gobierno y los propios agricultores van a buscar... Claro, van a buscar mecanismos, mecanismos de cómo... Y yo te pregunto a ti, si yo veo que a mi vehículo se le está acabando la gasolina, y si yo me voy a ir aquí y sé que me puedo quedar, a cualquiera de ustedes le digo, mira, necesito 300 pesos, préstemelo, ¿sí o no? Pero, don Antonio. Porque si me quedo como quiera, tengo que buscarlo. Hay una crítica que se le ha hecho, no a este gobierno, sino a todos se llama Hugo Rivera. Hugo Rivera Fernández. Hugo Rivera Fernández. Es un tipo muy joven, pero tiene un extraordinario conocimiento. ¿Él estaba en la Cancillería o está? En materia de... Hugo manejó toda la parte política, económica, porque yo estuve en el Consejo Nacional de Agricultura y estábamos ahí. Sí, claro. Entonces yo conozco esa parte. Él fue que obligó prácticamente al gobierno dominicano a que hiciera ese tipo de acuerdo cuando muchos de nosotros, los técnicos desde el Consejo, nos estábamos oponiendo. Y Hipólito, él lo escuchó a él y a doña Sonia. ¿Pero qué pasará con el arroz, Claro, Antonio? porque lo que se come es arroz, don Antonio, vamos a hacer un... Sí, mire, los productores, miren, oigan lo que puede pasar, lo que yo entiendo. Luis Abinader ha estado hablando de eso y ha dicho que está trabajando, elaborando una estrategia de cómo va a apoyar a los productores. Es un problema nacional, no es de los arroceros. Porque los arroceros son los que van a producir el arroz y son los que van a servir el arroz. Pero eso es un problema de Estado. Claro, que el Estado tiene que, porque aparte de eso, es posible que el mismo Estado no hizo una estrategia para contrarrestar el término de lo que fuera el Tratado de Libre Comercio. No se preparó. Él ni preparó los arroceros. Porque eso comenzó muchos años y no se hizo. Entonces ahora, independientemente, va a haber que decidir haciendo cosas prácticamente sin programación que se pudo haber hecho. Porque aparte de eso, Estados Unidos no está en relanzar de nuevo el proyecto del Tratado de Libre Comercio. Entonces eso tienen que verlo de manera conjunta, no de los arroceros nada más, sino que el Estado tiene que intervenir porque independientemente si el arroz de aquí no se puede consumir, ¿qué va a pasar? Que los arroceros no van a tener a quien venderle arroz, porque muchos de los que son importadores van a traer el arroz de otro país. ¿Y qué va a pasar con esas familias? ¿Y qué va a pasar con ese sector poderoso económicamente que no va a tener mercado para vender? Y con todos los empleados que tienen, el Estado tiene que buscar una solución conjunta con ellos. De alguna manera eso va, aparte de eso, para mí no es un secreto las cosas que, por ejemplo, que hace Luis en algunos casos. Ustedes han visto que pocas veces se había visto que para que no sube combustible se ha asumido una serie de costos y se ha mantenido el precio de los combustibles. Mañana no, porque ¿qué pasa? Él tiene un presupuesto que lo maneja ahí. Y que en ese presupuesto, cuando tú vienes a ver para allá, para el año 2025, revisen el presupuesto general de la nación, a ver si tiene alguna partida para apoyar a los productores de arroz. ¿Cómo afecta
afectado la situación de Haití a ustedes, los comerciantes, a todo en sentido general? Pero espérate, porque el caso de Haití... Perdón. El cierre del mercado haitiano. Claro, la situación económica, en términos económicos estamos hablando del mercado, comercio y demás. No solamente los nacionales que trabajan aquí, sino en sentido general. Bueno, ya el asunto ha ido mejorando. Y para ustedes no es un secreto. En el momento en que se produjo, afectó considerablemente el cierre de la frontera. Porque primero no hubo una planificación para hacerlo, de decirle a los productores nacionales que bajaran el proceso de producción porque se iba a hacer el mercado haitiano. Y todo eso trajo como consecuencia que hubiera que matar gallinas, que hubiera que sacrificar gallinas, pollo, etcétera, porque huevos, todos esos productos, porque la República Dominicana, el mercado más cerca que tiene es Haití. Claro. Y en ese momento, ¿pero qué pasó? Y todos esos negocios que estaban en los alrededores del mercado haitiano también sufrieron porque sus ventas cayeron. Ustedes oyeron incluso lo mismo sindicatos de motoristas hablando de que no tenían pasajeros, y todos esos factores afectaron considerablemente en el momento en que se produjo el cierre de la frontera, pero también afectó los importadores porque fue cerrado marítimo, aéreo y terrestre. Sí. O sea, se afectó toda la cadena para fines de llevar productos a Haití. Una pregunta, ¿cómo te ha ido con Promipyme? Ustedes han estado reuniendo con Fabricio, y ¿qué tipo de apoyo le ha dado Promipyme a ustedes? Bueno, yo no puedo... nosotros como Conacer podemos decir que le hemos hecho propuestas para hacer una alianza que ojalá él escuche este llamado, sí. Porque a lo mejor él piensa que cuando uno se reúne con él, que él debe entender eso. Él es economista, sí. Y pertenece al sector de los economistas. Yo soy del sector de provisiones y trabajo como dirigente del sector. Ser líder o dirigir cuesta dinero. Y porque incluso no siempre tú cuentas con el apoyo de quienes están asociados contigo, porque muchas veces no pueden pagar una cuota o no tienen la conciencia. Yo le exhorto a él que tenga un poquito más de acercamiento con el sector, con los líderes del sector, que lo escuche, porque las clases sociales se asocian. ¿Por qué te digo esto? Él está en la Asociación de Economistas. Nosotros estamos en las asociaciones y las federaciones de comerciantes. Hubieron muchas cosas que dejó Porfirio avanzada, que estaban muy cerca de nosotros. Eso no se ha continuado. No hay un proceso de acercamiento en el sector nuestro y con él. Y nosotros, por ejemplo, le propusimos, porque Conacer es pionera en materia de educación. Y más de una vez le hemos enviado una propuesta de educación para trabajar las micro y pequeñas empresas, sobre todo los colmados. Programas educativos, que esos programas requieren obligatoriamente de apoyo económico para poder desarrollarlo. Y no tenemos ningún inconveniente en presentarle un programa con metas establecidas. Nosotros vamos a convocar 25 negocios, 30 negocios, para que lo adiestremos, lo eduquemos y para que puedan accesar a préstamos. Pero también le hemos propuesto que creemos un mecanismo para nosotros gestionar los préstamos desde nuestras oficinas de Conacer a los socios que tenemos, con la idea de que ellos puedan llenar su solicitud de préstamo en nuestras estafetas y que ellos sea que lo depuren. Porque, por ejemplo, el socio que nosotros tenemos es responsable en cuanto al aspecto social de cumplir con nosotros. Pero ellos son dueños de su negocio, claro, que si tienen una data mala, no es responsabilidad de Antonio, muchas gracias. Gracias por tus declaraciones. Antonio Cruz Rojas, vicepresidente y vocero del Consejo Nacional de Empresarios. Y ya el programa termina aquí o sí. Empresarios de la República Dominicana, por estar con nosotros en esta mañana aquí en Matutino Su Mundo. Queremos dar una información ahora porque la Fundación Primero Justicia, que lidera Miguel Surún Hernández, expresidente del Colegio Dominicano de Abogados, convoca a una rueda de prensa ahorita a las 10 de la mañana con motivo de la acción de amparo que presentará en contra de la proclamada Constitución de la República
que fue proclamada al margen del referendo aprobatorio que establece la propia Constitución. Esa actividad será en el Tribunal Superior Administrativo, en el Palacio de Justicia de las Cortes, detrás del Congreso Nacional. Eso será a las 10 de la mañana y con esta información nos vamos a una pausa comercial. Ustedes no se despeguen de su televisor. Aquí hay mucho más todavía en Matutino Su Mundo. Desde aquí comienza un ecocidio, una depredación ambiental en el residencial Don José Oscar. ¿Ve? Mire lo que ha hecho un jefe de director de junta de vecinos, coño. Degradar y maltratar un tema ambiental, un crimen ecológico. Y le voy a poner una denuncia formal frente al Ministerio de Medio Ambiente. Aquí va a venir una comisión de Medio Ambiente a verificar cómo rayos un individuo llamado Cristian fue capaz de maltratar, depredar y arrancar la vegetación de este residencial. No puede quedar impune este abuso. Este abuso no puede quedar impune. Medio Ambiente va a tener que venir aquí a verificar lo que se ha cometido en el día de hoy. No nos vamos a quedar indiferentes. Miren esos árboles, miren cómo se lo comieron vivo. Yo tengo aquí viviendo casi 13 años. Bueno, y el tiempo que duró. Lo que estamos observando ahí es un verdadero crimen ecológico. La narración es de nuestro coordinador de este espacio Matutino Su Mundo, Graimer Méndez. Es una denuncia que ya él viene haciendo hace varios días. Ese crimen ecológico fue cometido contra 60 árboles, algunos centenarios, en la avenida Cayetano Hermosén, en el residencial Don Oscar. Y ese crimen ecológico fue cometido porque lo solicitó el corte de esos árboles fue solicitado por el presidente de la Junta de Vecinos de ese residencial, Don Oscar, el señor Cristian Mejía. Le fue autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. De obras públicas. Medio Ambiente mandó a supervisar. Fue autorizado por el Ministerio de Obras Públicas. Porque el Ministerio de Obras Públicas no tiene calidad. Sin tener autoridad ni calidad para actuar en ese aspecto, porque eso es una materia del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente mandó a supervisar, a investigar esa denuncia y ya aplicó una sanción. Correcto. Al señor Cristian Mejía, presidente de la Junta de Vecinos del residencial Don Oscar. Y entonces yo pienso que es importante que haya un régimen de consecuencias, porque nadie puede actuar de esa manera, y que haya también una amonestación al Ministerio de Obras Públicas. Pero el país acaba de suscribirse a lo que es el acuerdo del calentamiento global, ¿no? Para mitigar precisamente esos casos de esos fenómenos ambientales que están produciendo ese calentamiento. Entonces, ¿para qué sirven los árboles? Para enfriar. Para enfriar la temperatura. Para oxigenar el ambiente y, aparte de oxigenar el ambiente, permitir que la lluvia puedan caer y refrescarlo, ¿no, verdad? Entonces, el papel de los árboles son múltiples dentro de lo que son los ecosistemas y el hábitat que permiten que los humanos puedan mantenerse vivos en esta tierra. Y las podas son necesarias, pero es la poda, pero eso no es una poda. No, eso es una depredación. Eso se llama depredación del ambiente. Eso es una depredación. Eso es criminal. Oye, en Estados Unidos tú vas preso. No, porque tú no cortas una hojita sin un permiso, que es lo primero. Entonces, pero aquí se hace lo que el otro le da la voluntad. Al contrario, lo mejor se está reforestando en toda parte del mundo. Claro, pero miren ese tronco, señores, eso es un árbol centenario. Eso es un crimen. Entonces, ustedes se imaginan el tiempo, el trabajo y la dedicación que costó un ser vivo, sembrar esos árboles, darle cuidado, ponerle agua, podarlo para que subieran con un buen follaje, que permitieran entonces no solamente refrescar el ambiente, sino también hermosear ese espacio. Entonces, lo que uno espera es que haya sanciones
en el Ministerio de Obras Públicas, que ya están aplicadas, que se tomen medidas para que sirvan como escarmiento. El Ministerio de Obras Públicas no puede intervenir dando el permiso para el corte de árboles. Eso es una materia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente. Y hay un departamento especializado para eso. Régimen de consecuencia para ese depredador. Pero miren cuántos aires acondicionados hay en esos edificios. ¿Con qué de ustedes creen que esos aires pueden ese ambiente se puede refrescar y los aires poder captar un buen oxígeno para transformarlo de caliente a frío? Claro. Es a través de los árboles. Fue abusivo, es decir, que esos árboles jugaban un papel extraordinario en esa área. Fue abusivo, definitivamente. Ahora, ustedes verán que a pesar de que existan aire acondicionado, no van a enfriar como se debería. Por esa sombra que te dan esos árboles. Por las sombras, sí. Precisamente. Así es, señores. Definitivamente, qué bueno que el Ministerio de Medio Ambiente acudió al llamado que se le hizo y fueron y aplicaron las sanciones correctivas del lugar. Que esto sirva como ejemplo y que el Ministerio de Obras Públicas deje de estar dando permiso cuando no es competencia de ellos. Y el Ministerio, por supuesto, de Medio Ambiente, ojo, observen lo que se está dando, porque situaciones como esta no se deben seguir permitiendo. Un ejemplo así debe también pasarle a Limber Cruz, porque él, siendo funcionario del gobierno, también debe ser sancionado. Debe ser sancionado, claro, porque es que cómo tú puedes estar contratando mano de obra extranjera cuando el mismo presidente de la República, aplicando la ley por medio de la Dirección General de Migración, está deportando haitianos. ¿Cómo tú le estás contratando? Él dijo que tú le estás diciendo al presidente, usted está equivocado. Él dijo que tiene 10 y 15 años con esos haitianos. El error de, no fue de ahora. Limber Cruz fue cometer un exceso de sinceridad, señores, porque aquí hay muchísimos empresarios que están violentando la ley, contratando mano de obra extranjera de manera irregular, sobre todo haitianos. Los mandan a buscar a Haití. Tienen brigadas, tienen redes que les buscan esos haitianos que van a Haití, los buscan y se los traen directamente a sus fincas. Eso lo sabe todo el mundo aquí. Así es como opera la industria, así como opera, por ejemplo, la industria de la construcción, la industria el comercio, lo dijo. Vamos a escuchar la sinceridad de Limber Cruz. Vamos a escuchar la sinceridad de Limber Cruz. La agricultura necesita, todavía necesita de la mano de obra haitiana. Eso no hay aquella gente que tiene un historial, hay gente que tienen yo diría que todo el que tiene más de un año en una finca yendo recurrentemente todos los días, vamos a legalizar a esa gente y después le sacamos lo que es. Eso es un planteamiento que yo hago, que yo creo que es el más práctico y más sano y más saludable, porque lo otro es pensar, mira, hay otra fórmula que... O sea, señor Limber Cruz, señor distinguidísimo, honorable ministro de Agricultura, que usted se ha erigido ahora, no solamente en el director general de Migración, sino en el jefe y señor de la ley de migración, de la ley 168, de la política migratoria del Estado. Usted le está pidiendo al Estado que esa gente tienen que regularizarla para resolverle fue una propuesta, señores. Es una propuesta, pero yo pienso una propuesta que hizo Limber. Un funcionario público debe manejarse con un poquito más de criterio. Usted está interviniendo en una materia especializada que es la política migratoria de un país. Solamente lo está pidiendo por intereses muy personales, por conveniencia personal. Está violentando la ley migratoria. Y ya lo defendió. En otro país ya él estuviera renunciando. En otro país ya él hubiera sido forzado a renunciar, o el presidente de la República ya la hubiera destituido. Pero yo pienso que sí, que ese decreto de destitución de Limber Cruz está casi hecho. 4 años como ministro de Agricultura. ¿Qué ha hecho para permanecer por más de 4 años? ¿Lo va a dejar Luis Abinader? ¿Tú sabes que Limber Cruz fue uno de los candidatos? No es nuestro problema que en Haití no le puedan dar documentación a sus ciudadanos. Ese problema no es nuestro. Eso no es nuestro. Nosotros no tenemos que ver con eso. Que lo deporten, y si ellos no pueden entrar, mucho mejor, pero él no puede justificar. Y eso que él mencionó es trata de personas. Claro que eso es trata de personas. Es una violación. Él está hablando de 10 y 15 años con personas en sus fincas que uno está seguro que los manda a buscar, porque uno sabe cómo es que eso funciona. 10 y 15 años con ciudadanos haitianos
haitianos en situación irregular, en situación de indocumentados en la República Dominicana, mientras el gobierno dominicano, del que él es miembro, está haciendo un gran esfuerzo por organizar la política migratoria y que ha anunciado y que está aplicando una deportación masiva. Inmigración, ¿por qué no va a esa Pero es que nosotros no podemos nosotros no podemos implementar políticas públicas en un gobierno fallido como lo es Haití. Además, no somos competentes. Claro. O sea, que las declaraciones que está dando Limber Cruz, fuera de lugar, fuera de contexto. Debió callarse. Limber Cruz ha cometido un error garrafal. Estoy de acuerdo. A propósito de todas estas deportaciones masivas que se están llevando a cabo en la República Dominicana, de cantidades de indocumentados, de nacionales haitianos que están aquí en el país de manera irregular, y de esa política migratoria que está llevando a cabo el Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero aquí hay un elemento que tenemos que analizarlo y verlo más allá de eso. Aquí hay una situación que de una u otra forma el gobierno tiene que buscarle una solución. Así es. Aquí se va a requerir de una u otra forma buscarle una situación a ese tema haitiano, porque la mano de obra haitiana, tal como lo dijo Antonio, que está ocupando más del 80% de los empleados, de la empleomanía de acá. Aquí hay sectores que no van a funcionar si se llevan todos los haitianos. Entre ellos está el sector construcción y el sector agricultura. Es lo que interesamos.